Muy buenos días, les damos la bienvenida a la segunda edición de nuestro programa Conversemos en un Negocios, una jornada educativa para que todas y todos aprendamos sobre los temas que están marcando la pauta en nuestra sociedad. Mi nombre es Fabián Fuentes, soy coordinador de prensa en un Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En la edición de hoy hablaremos sobre el contexto de incertidumbre y volatilidad que están viviendo las empresas en nuestro país, producto de la pandemia del COVID-19. Hoy nos acompañará un experto en el área de operaciones y logísticas para conversar acerca de este tema. ¿Qué deben hacer las empresas para adaptarse a la contingencia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de agilidad, un concepto que está muy de moda en este último tiempo? ¿Y cuáles son las principales recomendaciones para aplicar estas metodologías ágiles en una organización? Para comenzar con el programa Conversemos en un Negocios, nos acompaña Gustavo Norambuena. Él es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor en diversos diplomados del área de abiertos y corporativos en un Negocios de nuestra facultad, fundador y director de Busoco Consultores y Cepro Digital. ¿Cómo estás, Gustavo? Espero que todo bien. Todo bien por acá, gracias Fabián por la invitación y aquí feliz de compartir mi visión de lo que estamos viviendo hoy día a nivel de sociedad y a nivel de empresa. Así que gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias a ti por ser parte de esta iniciativa, de este programa de radio que estamos lanzando. Profesor, estamos comentando sobre la nueva normalidad, ¿cierto? Que Sí. estamos viviendo hoy en día en nuestro país y en todo el mundo, en donde existen cambios significativos en la forma de comunicarnos, en la forma de relacionarnos con el resto de las personas y con el entorno. Y a esto se le ha denominado como entornos VUCA. ¿A qué nos referimos con entornos VUCA? ¿A qué se refieren estas siglas y cuáles son sus principales características? A ver, súper bueno comenzar definiendo los términos y los conceptos que usamos. Buca no es es un término ya que tiene bastantes años, nació en los Estados Unidos, posterior al término de la Guerra Fría, y lo usó el ejército para definir el entorno que se iba a vivir a partir del término, como te decía, de la Guerra Fría, ¿ya? Y se refiere a un acrónimo que se refiere en inglés a volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es decir, buca en español sería VICA, ¿ya? De volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y eso se refiere al entorno que estamos viviendo. Entonces, volatilidad, ¿qué significa? Significa la dinámica del cambio. Imagínate, estamos hablando por ahí por los años 60, ya se está hablando de la velocidad de los cambios. Entonces, volátil se refiere a qué tan dinámicos están siendo estos cambios. Y como hemos visto últimamente, los cambios se han ido acelerando cada vez más. Incertidumbre se refiere a un hecho que es súper relevante para la especie humana, que es la falta de predictibilidad, la falta de seguridad de lo que viene a continuación. La C se refiere a la complejidad, es decir, cuáles son la multiplicidad de causas o de fuerzas que están generando un efecto, ¿ya? Nosotros en general tenemos la tendencia a simplificar demasiado las cosas, ¿ya? Y ser demasiado lineal. Y esto reconoce de que las situaciones o los eventos suelen ser más sistémicos, más que lineales, ¿ya? Y la A finalmente de ambigüedad, que se refiere generalmente a que no hay una certeza entre causa y efecto. Es decir, tenemos que empezar a acostumbrarnos de que uno más uno a veces es dos y otras veces no es dos, ¿ya? Mm. Por ejemplo, en lo que estamos viendo hoy día, no sé si te acuerdas que al principio la OMS dijo que las mascarillas no servían absolutamente para Exacto, nada para, sí. para contener, evitar los contagios, y al mes siguiente ellos definieron de que sí era una herramienta útil, Mm. ¿ya? Después dijeron que una de las mejores recomendaciones para evitar este tema de la pandemia era la cuarentena. Y hoy día hay especialistas que dicen que la cuarentena no sirve para prevenir, sino que la cuarentena es más una herramienta de preparación para, Mm. ¿ya? Entonces, tenemos que empezar a acostumbrarnos a que lo que hoy día decimos piedra y que puede ser, y que lo estamos diciendo de acuerdo al conocimiento que tenemos hoy día, Claro. ¿ya? Eso es más que nada el entorno buca. Y eso se lleva a lo que es la sociedad y a lo que es también la gestión de empresas.
Claro, y justamente lo que tú estás diciendo de que los gerentes de empresa en un principio pensaban en post pandemia, o sea, una vez que se acabe la pandemia van a implementar tal idea, una vez que se acabe la cuarentena van a implementar tal estrategia, pero la importancia que he escuchado muchos expertos, y yo creo que tú también piensas lo mismo, es de que los gerentes de empresa y los altos directivos deben darse cuenta que esta es la nueva normalidad y no pensar en un futuro o en una post pandemia para ejecutar ideas. Sí, en muchas áreas, y yo creo que más que la pandemia lo trajo, yo creo que la pandemia lo hizo visible, ¿ya? Hizo visible, yo creo que estábamos en un falso estado de confort, ya a nivel organizacional, donde decíamos, si nosotros hacemos A, el cliente va a hacer B, ¿ya? Si nosotros hacemos tal actividad, nuestros consumidores van a reaccionar de tal forma. Entonces había un nivel de predictibilidad que nos sentíamos muy cómodos, pero resulta que eso no es tan así. ¿Te fijas? O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé por ahí, por los años 90 en mi vida profesional, las planificaciones estratégicas eran a 5 años. Hoy día no podéis pensar más allá, es una locura pensar en una planificación estratégica a más de 2 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la velocidad del cambio se ha ido incrementando. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Ya hay una serie de herramientas, digamos, que nos van a servir para enfrentar esto de mejor forma. Bajo el precepto de que si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más. Si yo no reacciono bien, va a haber alguien que va a reaccionar adecuadamente y se va a llevar a mis clientes, ¿ya? Entonces, ese es el tema, el sentido de urgencia que hoy día tienen que tener las organizaciones para Claro. implementar estas contramedidas, digamos, a este entorno buca. Porque llegó para quedarse. O sea, esto no va a volver a ser el entorno este más cómodo se le llama entorno BAU, ¿sí? Business as usual, o los negocios como lo conocemos, ¿ya? Ese entorno BAU no se va a volver a repetir y Buca llegó para quedarse. Perfecto. Y sobre esto mismo, Gustavo, donde las empresas se deben acostumbrar a estos entornos VUCA tan volátiles, tan complejos y ambiguos, como tú decías, bajo tu expertise y lo que has vivido en este último tiempo, ¿cuáles son los desafíos que enfrentarán las empresas en esta nueva normalidad y cuáles son las recomendaciones para que lo enfrenten de una buena forma? Mira, yo he identificado a partir de una serie de seminarios en los que he podido asistir, que es una de las ganancias, digamos, de estos tiempos recluidos en las casas, que hemos tenido tiempo de generar mayor conocimiento. Por lo menos yo he tenido la oportunidad de generar más conocimiento y he resumido en 7 cuáles son los desafíos que nos presentan estos entornos buca que estamos viviendo hoy día y que me gustaría plantearlos contigo rápidamente. Primero es que se hace cada vez más relevante la cultura del propósito, ¿ya? ¿Qué significa la cultura del propósito? Significa que todos tengamos conciencia del para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿ya? ¿Para qué son las acciones o las decisiones que nosotros estamos tomando? Y esto es un concepto milenario, ya que viene digamos, de la cultura japonesa, de la cultura oriental, y ellos le llaman el ikigai, que en sencillo es cuál es la razón por la cual tú te levantas todos los días, ¿ya? Y la Mm. cultura del propósito tiene el sentido de que cuando tú en una organización lideras a partir del propósito o en base al propósito, vas generando una relación más profunda. La relación deje de ser transaccional. Yo vengo a trabajar, cumplo un horario y tú me pagas por eso, ¿ya? Esa relación transaccional se transforma en una relación mucho más profunda cuando las personas conocen el propósito de lo que están haciendo, el para qué, cuál es el fin último que estoy buscando con lo que estoy haciendo, ¿ya? Y eso nos genera un término que a mucha gente le gusta usar, yo soy enemigo de ese, que es el compromiso, ¿no? Yo prefiero hablar de involucramiento. Las personas se empiezan a involucrar más en lo que yo le estoy solicitando. Entonces, es como convenzo o lidero a partir del propósito, ¿ya? El segundo desafío, y que es sumamente relevante, es la flexibilidad. Dado que estamos, imagínate un entorno buca, es como un mar en tormenta, ¿ya?
mientras más flexibles nosotros somos, más probabilidad de éxito vamos a tener, ¿ya? Perfecto. Y junto con la flexibilidad está la robustez, ¿ya? Mientras más robustos somos, somos más capaces de ser exitosos. Y robustez, me gustó la definición que usó un profesor mío de hace tiempo atrás, que decía, ser robusto no es ser rígido, sino que ser robusto es tener la capacidad de aguantar los embates externos hasta yo tener una respuesta a esos embates. Entonces, mientras más flexible soy, menos robustez necesito, ¿ya? Y la flexibilidad, ¿por qué? Porque te disminuye las barreras de entrada y salida, te permite hacer cambios más oportunos, te da mayor capacidad de reacción, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es el segundo desafío, ser flexible, ¿ya? Tener una operación flexible, ¿ya? Eso significa tener la capacidad, tal como lo decía el sistema de producción Toyota, cómo yo soy capaz de ser eficiente con pequeños lotes de producción, de manera de tener pocos niveles de inventario, de manera de que ser capaz de responder en forma más ágil a la demanda. El tercer desafío que se nos viene es ser digital por defecto, ¿ya? Es decir, todo producto o servicio que yo vaya a desarrollar, tengo que pensar cómo la tecnología me puede aportar a entregar una mejor solución, ¿ya? Cómo me apoyo o cómo me potencio en la tecnología. Cómo logro lo mismo, no cómo hago lo mismo, ya que son dos cosas distintas. Porque si yo me pregunto cómo hago lo mismo con tecnología, lo único que estoy haciendo es digitalizando. ¿Ya? Cuando yo digo cómo logro lo mismo o algo mejor, ya me estoy transformando, estoy buscando el propósito más que el hacer, ¿ya? Y siempre teniendo foco en la digitalización, foco en el cliente, ¿ya? Otro desafío que es muy patente a partir de la pandemia es el bajo contacto, o el low touch o el touchless, ¿ya? Es decir, cómo yo rediseño mis procesos de manera de tener o generar el menor contacto posible con mis clientes, contacto físico me refiero, ¿ya? ¿Por qué? Porque ha aparecido lo que se le está llamando el efecto cabaña, ¿ya? A partir de la pandemia, que es la fobia social, ¿ya? O riesgo al contagio que están teniendo las personas que no se atreven a hacer cosas por riesgo a contagiarse. Entonces, el low touch o el bajo contacto me desafía a cómo yo voy a ser capaz de realizar lo mismo sin tener tantos puntos o lograr el mismo resultado teniendo menos puntos de contacto. Entonces ya se empieza a hablar de la sociedad de los sensores, que nos vamos a convertir o vamos a contar con innumerables números de sensores que nos van a ir monitoreando o haciendo, digamos, las acciones que nosotros no vamos a hacer en forma física, ¿ya? Lo otro es el servicio freemium, que se llama, o el servicio base gratuito, ya teniendo en claro que nada es gratis. ¿Ya? Como lo dijo el presidente Piñera una vez, nada es gratis, sino que alguien lo va a pagar. Y cuando nosotros tenemos un servicio freemium, por ejemplo, un Spotify libre, un Dropbox, un Apple Music o cualquiera de estos servicios, al final nosotros no estamos pagando algo monetario, pero sí estamos pagando, entregando información. Estamos entregando información de nuestros comportamientos, de nuestros gustos, etcétera. Entonces, ojo con eso, de que el freemium, free no significa que sea gratis, sino que significa que no estamos pagando. Y este tipo de modelo de negocio ha demostrado que es sumamente rentable, teniendo en claro que no más del 15% de tus clientes van a acceder al servicio pago, ¿ya? Y por lo tanto, ese 15% de los clientes tiene que sostener la operación del 100% de los clientes. Por ejemplo, estos mismos servicios, la charla en la que estuve ayer por la FEN, ese es un servicio freemium. Te fijas, tú le entregas un servicio base gratuito, pero si estas personas se interesaron en profundizar más en el tema, viene el servicio pago, que es inscribirse en un curso, en un diplomado o en un curso de extensión. El sexto desafío es que vamos a estar viviendo en una sociedad con una desconfianza muy, muy acentuada. Esto ya veníamos teniendo una crisis de confianza acá en Chile desde antes de la pandemia
incluso de antes del estallido social. Una de las razones del estallido social es la crisis de confianza que estábamos teniendo, crisis de confianza en las instituciones, en las personas, en las relaciones, en nosotros mismos, etcétera. Y esta desconfianza se va a acentuar de ahora en adelante. Y de hecho, para mí los dos vectores principales de contagio de esta pandemia no son ni las manos ni los estornudos, sino que son la desconfianza en las autoridades y en la falta de disciplina. ¿Ya? Si nosotros hemos visto casos de estudio, el caso de Nueva Zelanda. Yo la otra vez estuve escuchando una entrevista que le hizo la BBC a un epidemiólogo de Nueva Zelanda y preguntándole cuál fue la principal razón del éxito de controlar la pandemia. Y él dijo, fue la confianza en las autoridades. Entonces, ¿cómo yo, sociedad chilena, recupero la desconfianza o disminuyo la desconfianza y voy generando confianza? ¿Cómo me voy haciendo más transparente? ¿Ya? ¿Cómo me voy haciendo más creíble? ¿Ya? Y en séptimo lugar está en lo que son las redes colaborativas. Tenemos que empezar a trabajar en forma colaborativa. Colaborar significa trabajar en conjunto. Co es en conjunto y laborar es trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres gregarios. Nosotros nos necesitamos unos a otros. ¿Ya? El éxito de nuestra supervivencia como Homo sapiens por sobre las otras 4 o 5 especies que coexistieron en la Tierra fue la capacidad de colaborar entre desconocidos. Esa es la capacidad que tenemos que lograr. ¿Ya? Un chimpancé, un gorila, es capaz de generar redes colaborativas solamente entre cercanos. Nosotros como Homo sapiens somos capaces de generar redes colaborativas entre extraños. ¿Ya? Y eso tenemos que potenciarlo y lo hemos ido perdiendo y es un desafío para adelante. ¿Ya? Y eso nos lleva a co-competir. Y esto es súper interesante porque si arriba hablábamos de flexibilidad, las redes colaborativas nos permiten ser más flexibles. Si yo tengo una máquina o un activo que hace tal cosa, el tiempo en que no lo uso, yo lo puedo subarrendar, ¿sí? Para que otros lo hagan la misma utilización de ese activo sin necesidad de tener que invertir. ¿Ya? Por ejemplo, en la charla de ayer ponía el ejemplo de las marcas propias de los supermercados. Hoy día Líder, Jumbo, venden arroz sin tener 1 hectárea de arroz plantado y sin tener 1 kilo de fierro de máquina de procesadora de arroz. ¿Cómo lo lograron? A través de la colaboración. Ellos arrendaron el servicio y hubo una empresa que estuvo dispuesta a arrendar sus activos para elaborar marca propia del supermercado. Y siendo que esa empresa también tenía su marca propia. ¿Ya? Entonces, eso significa colaborar. Y esto se ha visto en aplicaciones o empresas que están de moda, como son los Uber, como son los Airbnb, como son la Dark Kitchen, Claro. etcétera, para lo que son los restaurantes. Eso yo te diría que son las 7 principales. Me quedan otras 3, que es valorar lo invisible, es decir, cómo hoy día se han empoderado tanto personas como trabajos que antes eran invisibles para nosotros, los guardias, los cajeros, los TENS, los personajes de urgencia de los servicios hospitalarios, los repartidores, etcétera. Ya, todas esas personas que eran invisibles prácticamente para nosotros, hoy día se empoderaron. ¿Ya? Nos dimos cuenta de lo precario del trabajo, ¿sí? La precariedad y trabajos por ejemplo, el jardinero. ¿Cuál es la precariedad de un jardinero, de un transportista escolar, de un taxista que no tiene previsión, que no tiene seguro de salud, que no tiene seguro de cesantía? Entonces se queda sin trabajar y se queda sin ingresos. Entonces era una fragilidad del trabajo que no lo veíamos, existía y no lo veíamos. Relaciones laborales precarias también, contratos muy mal hechos, o de repente, o sea, y yo lo vi, que la nana de la casa nos decía, oiga, patroncito, ¿sabe qué? No me imponga por el real, sino que impóngame por el mínimo, sin reconocer que le estábamos haciendo daño en el futuro de esa persona. ¿Ya? Lo otro, el back to local. Hoy día, por ejemplo, estaba estudiando estadísticas que, por ejemplo, el 70% de los paraguas que se fabrican en el mundo se fabrican hoy en China. El 50% de los juguetes del mundo se fabrican en China.
el 75% de las zapatillas que se usan en Estados Unidos, que se venden en Estados Unidos, son fabricadas en China. Teníamos una China dependencia muy grande y hoy día el gran desafío es cómo desarrolla la industria local, de manera de no depender tanto de este gran proveedor global que nos demostró que nos generaba un alto riesgo, baja flexibilidad, altos tiempos de entrega. O sea, no puede ser que una empresa de vestuario acá en Chile, su lead time para desarrollar o para vender una temporada, ropa de temporada, sea de 18 meses. Eso es impensable en el mundo moderno. Y finalmente, el décimo, el rol estratégico, el nivel estratégico en su rol. ¿Ya? Aquí es súper importante y nos dimos cuenta de que el rol estratégico de las organizaciones no estaba mirando al futuro y nos pilló la pandemia y el estallido social. Y la gran frase después del estallido social, no sé si te acuerdas, es que no lo vimos venir. Y cuando alguien del nivel estratégico te dice no lo vimos venir, entonces tú decís, ¿en qué estaba esta persona del nivel estratégico? No estaba en su rol, está en un rol más operativo. ¿Ya? Eso yo creo que son los 10 desafíos que nos presenta este entorno VUCA. Sí, perfecto. Súper interesante lo que tú me dices, Gustavo. Solo tengo una última pregunta que hacerte. Sí, dime. ¿Qué pasa con las empresas de menor tamaño? ¿Tú crees que están mejor o peor preparadas en comparación con las grandes empresas? ¿Qué crees tú? ¿Sientes que se están adaptando de buena forma a esta normalidad con los desafíos que tú planteas? Yo creo que la adaptabilidad a este nuevo escenario no va por el tamaño. ¿Ya? Nosotros tenemos la tendencia a, por ejemplo, las personas, eh, segmentarlas socioeconómicamente. Y en la empresa es más o menos lo mismo. Estamos acostumbrados a segmentarlas por tamaño, por facturación, por número de empleados, pero se nos olvida un concepto que es mucho más profundo en lo que es segmentación. Y te lo digo porque a mí me tocó hace muchos años atrás trabajar en eso para una marca en la empresa que yo trabajaba, que es la segmentación sociográfica, ¿ya? A partir de comportamientos. Y yo creo que tal como los consumidores, los clientes, nosotros los podemos segmentar de acuerdo a sus creencias, sus valores y por lo tanto sus comportamientos, las organizaciones también deben empezar a segmentarlas de acuerdo a su sociografía. ¿Qué significa esto? Da lo mismo el tamaño de la empresa. Aquí lo importante es la predisposición de las personas que trabajan en la empresa a aceptar los cambios y hacerlos frente, no negarlos. ¿Ya? Lo que comentábamos hace poco, el negacionismo. El negacionismo, eso existe en las grandes, pequeñas y medianas empresas. ¿Ya? Por lo tanto, si tú me preguntas cuáles son las empresas que están mejor preparadas, no son ni las grandes, ni las chicas, ni las medianas. Son las empresas que su gente, desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo, están disponibles y dispuestos al cambio, que están dispuestos a aceptar o están abiertos a aceptar una nueva forma de hacer las cosas. Esas son las empresas que van a tener éxito. Un tema cultural, digamos. Es un tema exactamente cultural valórico, digamos, y de actitud, ¿ya? Perfecto. Eh, eso. Súper interesante lo que hablamos en esta edición del programa. Muchas gracias, Gustavo Norambuena, por contestar todas estas dudas. Estamos despidiendo nuestra edición de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde estaremos publicando todas las semanas un nuevo capítulo de nuestro programa. Te agradezco tu participación, Gustavo. Muy interesante lo que aquí hablamos y espero que podamos seguir conversando sobre este tema y otros más en otra oportunidad. Así que te agradezco mucho tu participación. No, gracias a ti, Fabián, y cuando quieras estamos a un clic de distancia, así que nos contactamos y coordinamos una próxima actividad. De nuevo, muchas gracias. Que estés Chao. bien. Cuídate, chao.